Bueno, Shabbat Shalom a todos nuevamente. Ahora que estamos ya con el nuevo horario, ya el Shabbat se hace largo, ¿eh? Está bien, la verdad me gusta más a mí. Porque en el invierno, pues así ya se acabó ya. Rapidito se va, a las 6 ya se fue. Y aquí podemos tener Shabbats también, que en viernes empiezan muy tarde, ¿no? Porque ahora sí que propiamente el Shabbat entero se queda en el sábado. Porque empieza muy tarde en viernes y termina luego hasta las 10 de la noche. Entonces, digo, bueno, a mí me gusta, la verdad me gusta. Y me gusta estar con los hermanos en comunidad. Y me encanta cuando vienen los hermanos desde tan lejos como ahorita, que tenemos a nuestros hermanos de Zaragoza aquí con nosotros, a los cuales amamos de verdad profundamente. De verdad que sí, les damos muchas gracias al Creador porque tenemos una relación así como la que tenemos. Es que me gusta porque somos como hermanos, no, bueno, no como, sino somos hermanos, la verdad, o sea, porque nos une la misma sangre. Al final la sangre que nos une es la sangre de Yehoshua, que fue derramada en la cruz. Y fíjense cómo son las cosas, que es tan precioso esto que hay con el Señor, que hay hermanos que están a la distancia, ¿no? Que tenemos comunicación con ellos, que están en Colombia, que están en México, en Estados Unidos, en Perú, que sucede lo mismo. Tenemos esta unión así tan fuerte. Y hay algunos que ni siquiera nos hemos visto nunca. Los Andros vinieron el año pasado y estuvieron con nosotros aquí, poquito antes de que empezara el conflicto de la Franja de Gaza y todo eso. De hecho, les tocó estar ahí cuando empezó todo. Tuvieron que salir a su país ya como urgente, en avión especial y toda la onda. Pero a ellos los conocemos. Pero, por ejemplo, a Lucecita y a todos los otros hermanos, son hermanos tan cercanos que sentimos y nunca nos hemos visto. Pero espiritualmente estamos unidos por la misma sangre, ¿no? El mismo Ruach, exactamente. Entonces, era como lo explicaba hace rato David, con su homónimo, con David y Jonatán, ¿no? Y Jonatán, que era esa fraternalidad tan fuerte que yo siento con ustedes, ¿no? O sea, por eso a mí no me es difícil entender lo que sentía Jonatán cuando vio a David que venía caminando después con la cabeza ya de Goliat aquí, ¿no? Y ha de haber dicho, es que este es un varón como pocos conozco, ¿no? Y fortalece mi fe y mi emuná se enriquece, y eso me pasa cuando estoy con ustedes. Amén. Es increíble, pero así es. Entonces, bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de cada semana. Como decía David al mediodía, ya bastante tarde también porque cambiamos un poquito el horario, empezamos media hora más tarde, el día de hoy. Las parashás no es que las hayamos abandonado ni olvidado, porque las compartimos todas las semanas en los grupos que tenemos, inclusive en el Face las subimos también, se sube también en voz y en texto, pero decidimos que era necesario para que tuviésemos un entendimiento mayor, más profundo y sobre todo continuado, empezar a estudiar libro por libro. Cuando empezó Bereshit, ahora que empezamos el nuevo ciclo de la Torah, fue cuando David y yo, en esas juntas que tenemos él y yo como los líderes de la iglesia, por decirlo así, llegamos a la conclusión de que sería demasiado, o sea, más bien sería muy bueno, demasiado bueno, decíamos, que empezáramos Bereshit de cero, capítulo a capítulo, verso a verso. No porque no estimemos el orden de la Parashá y la Haftará, sino porque cuando estábamos estudiando Noah, ¿no? Y después ya cambia a algo que no tiene nada que ver con Noah a la siguiente semana. Y entonces eran como que los hermanos así de, se le estaba agarrando sabor, hombre, ya me la cambiaron, ¿no? Entonces decidimos empezar verso a verso, capítulo a capítulo. De ese nuevo ciclo que hemos empezado, ya llevamos 9 capítulos. Vamos a empezar el capítulo 9. El día de hoy, y con la gracia del Eterno y su misericordia y su amor vamos a terminarlo. Amén. No sé hasta qué hora, no me pregunten, no, pero vamos a hacerlo lo más pronto y rápido posible para que también no sea tan pesado, ¿no? Antes de que vayamos al capítulo 9, vamos a ir a Bereshit 1, en el verso 28. Y quiero que leamos esto porque tiene mucha relación con lo que vamos a leer en el 9. Si alguien tiene voz de predicador y quiere leerlo, yo el más feliz, ¿eh? Bereshit 1, verso 28.
Y los bendijo Elohim y les dijo Elohim, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Elohim, he aquí os he dado toda hierba que hace simiente, que está sobre la faz de toda la tierra, y de todo árbol en que hay fruto de árbol que haga simiente os serán para comer, y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay ánima viviente. Toda verdura de hierba verde le será para comer, y fue así. Así es, hasta ahí vamos a dejar. Tú vas a escuchar que esto que acabamos de leer es exactamente o lo mismo que Hashem va a proferir muy pronto a Noé, cuando ellos bajan del arca. Les pongo yo aquí, en el principio Elohim entregó el mundo entero al hombre, porque es la realidad, lo que vamos a leer. Podían ellos usufructuar de todo lo que fuese y podían hacer y señorear sobre ella. Le dio potestad sobre cada ser vivo, cada árbol y cada planta. Pero lamentablemente esta potestad la perdió cuando decidió ir en pos de sí mismo. O sea, no estimó ni valoró lo que el Señor estaba dándole, sino que fue en pos de sí mismo. El propio hombre, quien conforme a su propia concupiscencia se desvió, separándose cada vez más de su Creador. Fue tal así la separación que Hashem mandó el diluvio, porque era ya invivible e impensable las atrocidades que el hombre vivía, hacía y manifestaba en su vida cotidiana. Pero Hashem no había terminado aún con el hombre. Me refiero como su creación. Lejos de eso, le está dando un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Y es increíble el poder pensar en eso, porque nos damos cuenta que Hashem es un creador que no permite que te quedes en el hoyo en el que estabas, ¿me entiendes? Sino que siempre va a abrir una puerta para que tengas una nueva oportunidad. Amén. Y esta nueva oportunidad es increíble, y vamos a empezar a leerla a través del capítulo 9. Vamos a ver Bereshit 9, ahora sí. Es que si no hay una segunda oportunidad, entonces no sé qué es esto, ¿no? Elohim bendijo a Noah y a sus hijos diciéndole, y aquí es donde vamos a encontrar la similitud tremenda de lo que acabamos de leer: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Es la misma orden. ¿Sí se dan cuenta que es la mismísima orden que le dio a Adán y a Jabal? ¿No? Todas las bestias de la tierra y todas las aves del cielo les temerán y les respetarán, y todo lo que ocupa la tierra y todos los peces del mar quedan bajo su autoridad. Fíjate lo que les está diciendo. La Reina Valera 60, en esa partecita final dice: en vuestra mano son entregados. Y lo cito porque te da una dimensión diferente, ¿no? O sea, quedan bajo su autoridad. Ok, están bajo autoridad. Pero cuando tú lees en su mano, están siendo entregados, entonces dimensionas ya el peso de esa autoridad, ¿no? Claro, la responsabilidad, así es. Porque no es lo mismo que que vengan todos los niños de la iglesia y todas las mamás me digan, Huguito, aquí te dejo a todas las niñas, están bajo tu autoridad. Y yo diga, claro, ahorita me van a escuchar estas chamacas, ¿no? A que me digan, en tus manos son entregadas. Caray. Eso representa y significa que todo lo que le pase a esas pequeñas es responsabilidad mía. Y es exactamente lo mismo que les está diciendo Hashem a Noah y a su familia. Es necesario entender que en el principio de la creación, Elohim dio potestad sobre cada animal y sobre todo ser que respira, sobre todo árbol y sobre toda planta. Esta potestad que se le dio al hombre era
les pongo yo aquí, por implicación de un ser superior a cualquier ser vivo, porque el hombre estaba siendo superior a cualquier ser vivo en ese momento. ¿Por qué? Porque el ser humano tenía algo que los demás seres vivos no tenían. Y no me refiero solamente al ruaj que el Señor insufló, porque todos tenían ruaj, todos tenían aliento de vida, sino me refiero a que estaba el ser humano lleno de conciencia. Y estos 8 que salieron del arca, en teoría, y vamos a ver por qué en teoría, deberían haber estado llenos de conciencia, juicio y autoridad. Es que si no estaban llenos de juicio, de conciencia y de autoridad, después de haber visto morir a toda la humanidad y ser ellos elegidos para ser quienes iban a recobrar la tierra, entonces no podían tener nada, ¿me entiendes? Si en alguien había en ese momento conciencia de juicio, era de ellos. Esta autoridad se pierde al momento de la caída, anteriormente, ¿no? Y es ahí donde el hombre se vuelve una criatura más común y corriente, ¿no? Porque su condición ya es semejante a la de cualquier animal. ¿Sí te das cuenta? Fíjate, en el pasado, cuando estaba Java y estaba Adán, el ser humano estaba por encima de la creación. Pero en la caída, el ser humano se convierte como cualquier otro. De hecho, hay libros deuterocanónicos que no están reconocidos por el canon, que hablan de que el hombre señoreaba la tierra y los animales les respetaban por el simple hecho de ser de la creación de Dios los escogidos, por decirlo así, ¿no? Pero si tú te das cuenta, y si no hubiese sido porque el Señor había puesto la orden en cada animal, ¿tú te imaginas a un león dentro del arca? Un león siendo león, un león caído, porque imagínate, con la ovejita al lado, ¿no? Y la vaquita del otro lado. Y así de, ¿con cuál voy a empezar, no? Sin contar el humano que está ahí enfrente, que también se me antoja bastante, ¿no? Pero fíjate nada más lo que son las cosas. Estamos hablando de la condición caída de los animales también. Porque los animales también fueron trastocados y fueron distorsionada su realidad. Es que la maldición fue pareja, ¿me entiendes? Y se corrompió toda la creación. Y en esa corrupción los animales fueron ya salvajes. Y ya el hombre no señoreaba sobre ellos. Aunque sí es cierto que el hombre, por la conciencia que tiene, señorea sobre los animales. Pero si tú le pones a un humano cualquiera dentro de una habitación con un león que no ha comido 3 días, vas a ver qué señoreo va a haber ahí, ¿no? Entonces esta autoridad se pierde y el ser humano pasa a ser como cualquier otro. Perdió la autoridad implícita y ahora no es más reverenciado ni respetado, ¿no?, por ninguno de los seres de la tierra. El hombre tendrá que hacerse un lugar ya, ¿no? Ahora la creación ya no teme del hombre, sino por el contrario, tendrá que ser una relación de respeto, ¿no?, mutuo, y de buscar su lugar dentro de la creación, ¿no? De hecho, les pongo yo aquí, la propia forma de vivir del hombre cambió. De señorear la creación, cabe señalar que, ¿se acuerdan qué es señorear? ¿Qué es señorear? ¿Se acuerdan? Dominar, ¿no? Sí, pero ojo, el hecho de señorear habla, cuando tú ves el concepto de señorear, tiene que ver que se gobierna o se domina con principios y valores, exactamente, con justicia, ¿no? Porque el objetivo del señoreo es cuidar de lo que te están poniendo delante para tu señorear, ¿no? Los reyes, por eso en la tierra, estaban ahí para señorear sobre su pueblo. Pero se trastocó el concepto y entonces ya después se convirtió en abusar del pueblo. Pero en realidad el rey estaba ahí para sufragar, guardar y cuidar del pueblo. Porque estaba llamado a señorear sobre ellos. Pero el hombre se convirtió de ser quien señoreaba la tierra con estos principios y valores a convertirse en quien la explota, en quien la domina
¿no? En que la usufructúa, pero no de una manera correcta, sino de una manera irracional. Y eso lo vemos hasta el día de hoy. Hoy el mundo es testigo de ello, les pongo yo aquí. Cientos de especies han desaparecido de la faz de la Tierra. Al día de hoy, ¿eh? Si hablamos de contaminación, si hablamos del uso racional y aberrante de todo lo que rodea al hombre, el hombre perdió la capacidad de señorear correctamente para hacerse de todo sin ningún tipo de concepto que proviniese de parte de Dios. Ahora, fíjate, dice el 3, toda la criatura que vive le servirá de alimento, al igual que la hierba verde, les daré todo esto. Sin embargo, no deben comer carne con su vida y su sangre en ella. Ahora, ¿qué podemos ver en esto? Noah empieza a recibir Torah. Desde ya empieza a recibir Torah, instrucción de parte del Eterno. Misma que posteriormente, mucho tiempo después, Hashem le va a dar ¿a quién? A Moshe. A Moshe. Es la misma instrucción, ¿no? Y después, ¿quiénes también dan esa instrucción? Los apóstoles, a los que entraban a la iglesia, ¿no? Hechos 15, ¿se acuerdan, no? Que de las cosas que se les pedían a los creyentes nuevos, una de ellas era que no comerán, no tendrán nada que ver con sangre, ¿entiendes? Y entre ellos estaba el no comerla, el no usarla para ningún fin, ¿ok? Y esto se le iba a dar como parte del cuerpo de leyes y estatutos que forman la Torah que hoy conocemos. Ahora, yo les pongo aquí, Elohim no cambia. Elohim es el mismo ayer, en el principio, como hoy. Porque así como le dio esta instrucción a Noah, se la dio después, y lo acabamos de decir, a Moshe, ¿no? Y al día de hoy esa instrucción está tan viva y eficaz como el primer día. Elohim no cambia. Dice el 5 de nuestro texto base, de la sangre de vida de ustedes yo pediré cuentas. O sea, ojo, que si a ti te cogen un león, espero que nunca así sea, ¿no? Pero hombre, es que sucede que hay accidentes de ese tipo. En el último día, a ese ser vivo se le pedirá cuentas de tu sangre. No sé si no lo has mencionado así, pero es real, porque la creación también recibirá juicio y recibirá también, pues sí, juicio sobre de sí, ¿no? Y sobre sus actos. Se le pedirá a toda bestia, dice. Al hombre también le pediré cuenta por la vida humana, a cada hombre por la de su prójimo. Cualquiera que derrame la sangre de un hombre, otro hombre la derramará o derramará la suya. Porque Elohim hizo al hombre a su imagen. ¿Se acuerdan lo que decíamos que era su imagen? Con Selec, decíamos, ¿no? La palabra, ¿se acuerdan, no? Que significaba que era con su propia luz, con su resplandor, con la esencia misma de Dios. Por eso dijimos cuando estábamos estudiando Bereshit que el ser humano era a su imagen. Y que después cuando el Señor venga, nos dé una naturaleza nueva y un cuerpo nuevo, entonces ahí sí ya habrá semejanza, ¿no? Mientras tanto, somos a su imagen. Entonces, les pongo yo aquí. Fíjate la forma en que Yehoshua trata este tema cuando Pedro le corta la oreja al soldado romano. Mateo 26:52. No se preocupen, yo lo leo. No vayan, no en cada versículo, ¿no? Entonces Yehoshua dijo: vuelve tu espada a su vaina, porque todos los que empuñan espada, ¿qué dice? A espada perecerán, ¿no? Entonces él pedirá de la sangre de quien mate un hombre con su propia sangre. Por eso es tan delicado y tan fuerte el hecho cuando un hombre mata a otro hombre. ¿Sabes qué es lo más triste al día de hoy? Que hoy el ser humano mira la muerte de otro ser humano como si nada pasara. Vemos que en la televisión, y lo hemos dicho muchas veces, que sale el Rambo y acaba con 400 en una sola frajada, ¿no? Y tú dices, vale, qué bien, mira el héroe.
y acabó con 400 vidas, o 30 vidas, o 25, 7, las que sean. El ser humano ha perdido realmente el sentido de la vida y del juicio que habrá cuando alguien quite la vida de otra persona. Dice el 7, sean fecundos pues y multiplíquense, abunden en la tierra y multipliquen en ella. Y toda esta instrucción se le está dando ¿a quién? A Noah. ¿Y a quiénes? Y a sus hijos. Y a las nueras, ¿no? A las esposas y a la esposa. ¿Ok? Elohim les dijo a Noah y a sus hijos, yo establezco ahora mi alianza con ustedes y con su linaje por venir. Yo confirmo mi pacto, en otras versiones dice, ¿no? Este nuevo pacto que Elohim está haciendo es lo que se le conoce como un pacto neólico, no noágido, porque el pacto noágido de los noágidos es una cosa totalmente distinta. Es una cuestión bastante aberrante lo de los noágidos. Es un invento, en realidad, ¿no? Las 7 leyes noágidas que el gentil debía cumplir y todo eso. Ahora, ¿este pacto qué es? ¿Cómo se manifiesta y cómo se representa este pacto? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se ve este pacto? Porque este pacto que el Señor hace con ellos tiene una señal física. La del arco iris. Exactamente, el arco. Es la señal del arco en las nubes, el arco iris, que simboliza el pacto que Elohim con el hombre había hecho. ¿De qué? ¿Se acuerdan cuál era el pacto? Que nunca más iba a volverse a ser destruido el hombre a través de un ¿qué? Diluvio. Un diluvio. Entonces, cuando nosotros vemos llover, podemos tener la completa y la certeza y la seguridad de que el Señor no va a volver a hacer eso. Y si te quedaba alguna duda, pues aparece el arco en las nubes. ¿No? Perfecto. El pacto es con Noah y con su descendencia. Es un pacto que involucra la relación de un hombre con una mujer, siendo esta la única forma, ¿no?, de tener ¿qué? Descendencia. ¿Sí? Hoy en día, el adversario ha tomado esta misma señal como la señal de ¿qué? No de la misericordia de Elohim, sino como ¿qué? Como la aberración de la homosexualidad. Sino como el permiso. Escucha esto, no sé si tú lo has visto de esta manera, desde este punto de vista. El permiso para hacer lo que el hombre elija hacer, aún por encima de la voluntad de Adonai, sabiendo que Elohim prometió no volver a destruir al hombre como sucedió antes. Y todo porque Dios nos ama tal y cual como somos. Exactamente. La aberración viene desde el punto en el que el hombre toma este pacto y la señal del pacto para hacer su voluntad, su aberración física, mental, ¿no?, con la certeza y la seguridad de que no importa lo que hagamos, el Señor no va a volver a destruirnos. ¿Te das cuenta qué aberrante es esto? Hay deshonra y más que deshonra. Doble deshonra a Dios cuando tomamos un símbolo que Él dio de libertad, de seguridad y de paz para ponerlo como bandera de algo que yo quiero y deseo y que está torcido y que no está en la voluntad de Dios. El movimiento que ha usado el símbolo del arco iris es fruto de esto que estamos hablando. El deseo de hacer lo que quieres, ¿no? Ahora, yo les pongo aquí, ¿ustedes creen que en realidad es casualidad que el movimiento que lo lleva y que pone la banderita de letras del abecedario, LG no sé qué tanto, ¿no? ¿Tú crees que es una casualidad que hayan tomado la bandera del arco iris para esto? No. El enemigo intentará de una u otra forma usar inclusive las promesas de Elohim para sus propios fines perversos. Y hay que poner los ojos bien abiertos, porque hay muchas cosas que parecen que provienen del Señor, porque esbozan inclusive promesas del Señor que no tienen nada que ver con Él. Y que si no estamos bien atentos, si no tenemos los ojos y los sentidos entrenados, vamos a caer en ello. Mira, parte de eso son todas las formas en que muchas de las iglesias evangélicas al día de hoy manejan y llevan a cabo las promesas de Dios, ¿no? El que vayas y reprendas, el que vayas y tú declares, y es el uso, o sea, es como usufructuar la palabra
las bendiciones de parte de Dios para fines personales propios. Cuidado, cuidado, porque es muy, muy delicado. Dice nuestro texto base en el verso 10 del capítulo 9, y dice, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganado y toda bestia salvaje, también todo lo que ha salido del arca, todo ser viviente sobre la tierra, yo mantendré mi alianza con ustedes. O sea, no solo con ellos, sino con todos los que salieron de la tierra. Hay una alianza también con la propia naturaleza y la creación. Amén. Esto no, es que el hombre debe entender que no está solo y que debe de cuidar, debe respetar y debe dar el valor correcto a lo que el Señor le ha dado el valor, porque Él ha hecho este pacto y esta alianza también con el mundo entero, ¿no? O sea, con la naturaleza misma. Yo mantendré mi alianza con ustedes, nunca más será eliminado todo ser viviente por las aguas de un diluvio, y nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Elohim añadió, esta es la señal que establezco para la alianza que hago con ustedes y con toda criatura que vive con ustedes, por todas las edades venideras. He establecido mi arco en las nubes y servirá como una señal de mi alianza con la tierra. De hecho, esto no lo tengo aquí escrito, pero el pueblo judío, por ejemplo, dentro de sus muchas leyendas, tradiciones y formas de ver las cosas, prohíbe que, o al menos te dicen que no lo hagas, si fueras judío, veas demasiado tiempo el arco iris. Que no veas mucho tiempo el arco iris. Y dije, ¿por qué es que pasa esto? Bueno, porque ese arco no es otra cosa más que la promesa de Dios, ¿no? De que no habrá catástrofe. Pero si tú te quedas viendo mucho tiempo, para el pueblo judío, o para algunas fracciones de los que manejan el pensamiento judío, dicen que sería como retar a Dios. ¿Me entiendes? A mí no me pareció así, me pareció un poco raro, pero si te das cuenta, de alguna forma también tiene un poco de sentido. Porque si yo miro el arco en las nubes y yo no paro de mirar, ¿no? Sería tanto como decir, como tener orgullo, ¿no? Y decir, yo sé que no vas a destruir nunca, nunca más. Entonces el pueblo judío lo que hace, hombre, eso no tienes por qué hacerlo, yo hasta fotografiado los arcoíris y cosas por el estilo, porque se ven impresionantes, son preciosos, ¿no? Pero ellos dicen eso, ¿no? Que no debería el ser humano o el hombre mirar por mucho tiempo el arco en las nubes. Dice, me acordaré de mi alianza con ustedes y con toda criatura viviente de toda especie, de modo que las aguas no volverán a formar un diluvio que destruya todo ser. Cuando el arco salga, en las nubes, yo lo veré y me acordaré de la alianza eterna entre Elohim y toda criatura viviente, todo ser que hay en la tierra. Elohim le dijo a Noaj, esta será la señal de la alianza que he establecido con todo ser que hay sobre la tierra. Pero el hombre, les pongo yo aquí como comentario, nuevamente decide rebajarse hasta el grado de moverse bajo sus deseos y desviaciones. Quiero que notes, les pongo yo aquí, que no dije instintos. Porque los instintos, aunque son impulsos primarios, animales, estos están orientados, al ser en cuestión, a comportarse bajo el diseño para el cual fueron creados. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Los instintos te llevan a comportarte conforme a lo que Dios te creó, ¿no? Un animal mata instintivamente porque necesita comer. O sea, no es un asesino a sueldo, ni le da placer ni gusto. Ningún animal mata por gusto. Cuando un animal se aparea con otro animal, no lo hace por placer, sino lo hace ¿por qué? Por instinto. Entonces, no es por los instintos que el hombre cae hasta el punto más bajo. Porque si fuese por eso, el hombre no moriría ni mataría. Porque instintivamente no lo tiene en su haber. Ni se desviaría sexualmente como lo hace, ni tendría las aberraciones que tiene. Más bien es por sus impulsos, por sus emociones, por sus deseos y desviaciones. ¿Cómo dijimos que se llama eso? Concupiscencias.
serán sus emociones y pensamientos torcidos los que lo desviarán al hombre a una realidad extraviada de su diseño original. Les pongo yo aquí, ¿acaso alguna vez has visto un animal que causa, les pongo yo, fíjate, que a causa de sentir placer busca aparearse con otro animal de su mismo sexo? Ni con otra especie. Ni con otra especie. Mira, por ejemplo, ¿tú has visto alguna vez un animal que, hombre, no, un perro que busca otro perro solo por sentir bonito? Pues no, porque, ¿sabes? Gracias a que el animal no tiene conciencia, ni pensamiento propio, ni desviación, ni concupiscencia, es que no lo hace. El ser humano, sí, lamentablemente. ¿Qué diferencia hay entre los hombres y los animales? No es la biología, puesto que tanto hombres como animales tenemos ambos sexos. Y órganos sexuales que definen a cada uno como especie, ¿no? Es más ¿cómo le llaman? Género, ¿no? Hombre y mujer. Pero es la psique del hombre, su conciencia y voluntad, la que se pervierte y extravía en sus deseos, cualesquiera que sean. ¿Están de acuerdo o no? Será la concupiscencia, que es la voluntad de... Mira, nosotros hemos definido desde hace muchísimos años, inclusive desde antes de que fuéramos iglesia, cuando teníamos un estudio pequeñito en casa, definimos claramente lo que significaba concupiscencia. Y llegamos a la conclusión que la concupiscencia no es otra cosa más que la voluntad del hombre por encima de la del Creador. Todo lo que sea la voluntad del hombre por encima de la de Dios es concupiscente. Date cuenta. Sencillo, ¿no? Y es esta concupiscencia la que regirá el comportamiento del hombre que decida estar fuera de la voluntad de Hashem. Vamos a leer Romanos 1.26. 1.26. ¿Por qué es todo esto? Porque tú tienes que entender que ellos están recién saliditos del arca y ellos son del horno. Y ellos son los que van a repoblar la tierra. Lo que ellos hagan o dejen de hacer será el parteaguas para la nueva sociedad mundial que habrá, para la nueva población que habrá en el mundo. Ellos deben, por eso yo les decía hace rato, de que si en alguien había conciencia de juicio, era de ellos, ¿no? O debía haber en ellos. Romanos 1:26 al 28 dice: por esa razón Elohim los dejó a merced de pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones antinaturales, exactamente, que van en contra de la naturaleza, ¿no? Y lo mismo hicieron los hombres dejando las relaciones naturales con la mujer. Se encendieron en sus pasiones desordenadas, uno con otros, cometiendo actos vergonzosos, hombre con hombre, y recibieron en sí mismos el castigo que corresponde a su extravío. Como ellos no se dignaron a tener en cuenta a Hashem, Él los abandonó, Elohim mismo, a una mente reprobada para hacer lo que no se debe. Y ya vas a ver cómo el patrón de esta conducta citada por Shaul en Romanos, en la carta de los Romanos, será la constante en la vida de algunos de los que descendieron del arca. Acaban de descender del arca. Y se entregarán a sus propias pasiones, a sus propias aberraciones. Los hijos de Noah salieron del arca y fueron, ¿alguien se acuerda de los nombres? Sem, Cam y Jafet, ¿no? Shem, Ham y Jafet. Ham o Cam, como se aparece en las Biblias, fue el padre de Kenán. Ojo, ahí vamos a poner un pinchito. Importante ese pinchito, no puedes olvidarlo, porque ese pinchito es el que nos va a dar luz de todo lo que vamos a ver después. ¿Ok? Ahí está Kenán. ¿Ya vive Kenán? ¿Ya apareció Kenán? ¿Ya tuvo la esposa de Ham a Kenán? No, pero ya se citó a Kenán. ¿Por qué?
más bien es una cuestión a futuro, ¿no? Porque está citando aquí, fue el padre de Kenán, pero no lo está diciendo como fue del pasado, sino cuando citas, este será, ¿no? ¿Sí me entiendes? De la manera en que se está poniendo, porque todavía no está Kenán aquí, en la escena todavía no aparece. Estos tres fueron los hijos de Noaj y ellos se propagaron por todo el mundo. Si yo hubiera nacido Kenán, se hubiera citado como parte de los que descendieron del arca. Mas no es así. Está Ham, Jafet y Sem. Noé y su esposa. Que si te das cuenta nunca supimos su nombre porque nunca lo hice por ningún lado. Bueno. Estos tres fueron los hijos de Noaj y ellos se propagaron por todo el mundo. Cada uno de ellos, les pongo yo aquí, fundaron pueblos por toda la tierra. ¿No? ¿Se acuerdan cómo quedó la distribución de los pueblos? Los de Kenán, o los descendientes de Cam, fueron los que habitaron toda África. Todo Medio Oriente fue ¿qué? Los Sem. Y los de Jafet fueron todos lo indoeuropeo, ¿no? Toda la parte de Europa y Asia, ¿no? Ok. Esto es importante porque al final vamos a hablar de esto un poquito nada más de eso, ¿ok? Y fíjate, como que cambia la escena de todo esto, como si todo lo anterior que hubiéramos visto era como el parteaguas para lo que va a venir, ¿no? Ya, te contó la historia y ahora sí empieza como en la escena, la familia recién salida, ¿no? Del horno, como dice Dama, ¿no? Ahí están. Noaj era agricultor. Era de entenderse que todo hombre de aquellos días fuera agricultor. En el pasado ser agricultor era terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque la tierra había tenido ¿qué? Una maldición. Había sido maldecida la tierra. Claro. Se volvió hostil. Hostil. Fíjate, lo vamos a leer, ¿no? Pero fíjate nada más, ¿no? Ya este nuevo empezar o este nuevo reseteo hace que las cosas sean distintas. Y es muy lógico por esta razón que entonces lo que primero que haga Noaj sea ¿qué? Sembrar la tierra, ¿no? Les pongo yo aquí, la condición de la tierra ahora, después del diluvio, ya ha cambiado. La tierra había quedado desconectada de su creador antes por el pecado de Adán y Java. ¿Están de acuerdo? Sí. Vamos a leer Génesis o Bereshit 3:17-18, rápidamente. Adán le dijo: como hiciste lo que te dijo tu esposa, y como comiste del árbol del conocimiento que te ordené que no comieras, del conocimiento del mal, el suelo queda degradado por tu culpa. Con duro trabajo comerás de él todos los días de tu vida, espinos y abrojos producirá, pero tu alimento serán las plantas del campo. ¿No? Pero ahora, las aguas del diluvio de alguna forma han saneado otra vez al mundo. Realmente esto es un reset. Lo habíamos dicho hace unas semanas, que esto era como cuando tu teléfono ya está lento, ya no puede más, ya no puedes ni abrir nada, y entonces tengo que resetearlo, tengo que darle un reset porque ya no camina, no va ni para adelante ni para atrás. Y es esto, un reset para el mundo entero, no solo para el hombre, sino para toda la creación, ¿no? De hecho, les pongo yo aquí, en las aguas del diluvio y todo lo que había sucedido en ese juicio, habían saneado otra vez al mundo y lo habían restaurado. La tierra había sido purificada. Esto se comprende por las palabras que Hashem le dijo a Noaj al terminar la catástrofe. De ahora en adelante, mientras exista la tierra, siempre habrá ¿qué? Cosecha, ¿no? ¿Le dice? Habrá siembra y cosecha, hará frío y calor, habrá invierno y verano, existirá el día y la noche. Génesis 8:21 fue el capítulo pasado, ¿se acuerdan? Es decir, el mundo se había restaurado a través del diluvio. La había llovido antes, ¿no? Era la primera vez. Era la primera vez que llovía, nunca había llovido antes. De hecho, dice que solamente una bruma, como de humedad había, ¿no? Entonces, fíjate nada más, el mundo tuvo un reset. Ahora bien, les pongo yo aquí, el hecho de que fuera el primero en plantar una viña no significa más que el hecho de que no había más nadie. Porque es que, ¿por qué hago esta aclaración?
para el que se pone a estudiar este tema, llegas a un montón de conclusiones y de cosas que se leen en el mundo entero. Y vale la pena apuntalar esto, porque muchas corrientes de pensamiento dicen cosas muy, muy aberrantes, ¿no? Dicen que él sembró una viña como lo primero porque era un vicioso, por ejemplo, ¿no? O quería embriagarse, o quería alcoholizarse, y por eso fue que fue y sembró una viña. En realidad, esa no es la realidad es que él era un agricultor y sembró una viña. Como lo mismo, igual y al lado de la viña tenía olivos. Como lo mismo al lado tenía tomates, ¿no? Pero es muy significante que diga que sembró una viña, ¿no? No solamente fue un viñedo, sino muchas otras cosas más. No debemos olvidar que Noah es el mismo hombre íntegro y recto que pregonó por 100 años de volver a los caminos del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque lo que va a suceder después, podría pensar que Noah se alivianó un poquito, se aligeró un poquito, y entonces se convirtió en un hombre común y corriente, como lo eran todos de aquellos ayeres, cuando sufrieron la catástrofe, y empezó a hacer locuras, y empezó a hacer cosas de una persona del mundo. ¿Cómo es posible que un hombre que pregonó por 100 años? ¿Cuántos años has pregonado tú del Señor? Y ya a veces sentimos que es una eternidad. Algunos ni hemos pregonado, tal vez, ¿no? Hombre. Y él pregonó por 100 años. No nos olvidemos de esto. No podemos pensar o imaginar que ahora, después de tan impresionante muestra de fidelidad de parte de Adonai al salvarles, ahora él se corrompe. Porque hay muchos pensamientos allá afuera, incluido el judío, que dicen eso, que él se corrompió, que aprovechó la oportunidad para decir, bajamos del arca, nos salvamos, tráiganse el criancita ese que tenemos guardado por ahí porque le vamos a dar ahorita y nos vamos a poner una guarapeta, una borrachera de... No es así. Fíjate lo que dice Eclesiastés 2:24. Eclesiastés 2:24 dice, así que no hay nada mejor para el hombre que comer y beber y hacer que su persona vea lo bueno de su trabajo. Yo he visto, dice, que esto también proviene de la mano de Jah Elohim. Entonces, que él sembrase una viña, porque aparte, ojo, no es nada más que sembró la viña y a los 2 días tuvo fruto. Que hay una leyenda judía que cuando te digo que cuando te pones a estudiar les cada barbarie. Y una leyenda judía que dice que Hasatán, es un midrash, de hecho, o en un midrashim por ahí aparece que Hasatán se le apareció a Noah y le dijo, ¿cómo ves si nos asociamos, brother? ¿Cómo ves si nos asociamos y sembramos la viña juntos? Y entonces, como sembramos la viña juntos, vas a tener fruto así rapidito para que no tengas problema, pero esto va directo al lagar. Y después del lagar, a hacer vino y a la fiesta. Y que Noah le dijo, no. Pero que de todas maneras Satanás hizo un montón de cosas y aún así le dio fruto enseguida. Pues no, esto no fue así. Esto él sembró, él cultivó, o sea, cosechó, ¿no? Inclusive para que una uva pueda convertirse en vino, pues tiene que pasar un tiempo. Y yo no puedo ver a Noah ansioso, ¿cuántos días más faltan para mí? ¿No? Hombre, sí, ¿no? ¿Para cuándo el drink? Pues no. No me cuadra. O sea, a veces cuando leemos, y esto lo voy a comentar también un poquito más adelante, no dimensionamos los tiempos. Las cosas que va viviendo él como una persona común y corriente. Por eso siempre me gusta a mí, así como aterrizar esto a la vida de la vida cotidiana. Esto no fue que sembró la viña y ya estaba al día siguiente con una borrachera. ¿De dónde vamos? Pues no. Es más, hay algunos que dicen, disculpando el hecho de que él se embriagara, porque vamos a ver que después, y eso también de embriagarse tiene connotaciones que debemos nosotros de matizar, que como la tierra antes no producía nada, la uva que producía no embriagaba. Pero ahora que ya es una nueva naturaleza, esta uva se embriaga. Entonces, como él no sabía que no embriagaba, pues por eso se puso una borrachera. O sea, son tantas cosas. Es tan compleja esta porción de pensamientos y de ideas que si te pones a imaginar puedes pensar cualquier cosa.
Hombre, pero nosotros no podemos dejar de lado todo lo que ha venido antes. O sea, tirar a la basura, como así vino el diluvio y todo se acabó. Es más, inclusive hasta la integridad de Noah. Pues no es así. Porque el ser humano que bajó del barco o de la arca es un ser humano que no ha perdido en absoluto lo que tenía. Por el contrario, a este momento, él es aún todavía más que recto, porque ¿se acuerdan por qué fue elegido Noah? Pero porque dice que fue encontrado recto. Bueno, en algunas versiones dice justo, pero cuando vas al original, en realidad significa recto, ¿no? Porque caminaba conforme a la voluntad de Adonai. De hecho, ¿se acuerdan que dijimos, si los han visto los estudios antes, o ya lo entendemos para los que hemos estudiado esto, ellos tenían Torah. Ellos tenían de alguna manera Torah. ¿Torah que les había enseñado quién? Pues el propio Adán. ¿Y Adán quién se lo había enseñado? Hombre, el propio Señor en sus paseos interminables por el Gam, ¿no? Claro. De hecho, ¿se acuerdan que dijimos, no? De todo árbol del Gam, del jardín, del huerto, pueden comer. Y que llegamos a la conclusión que no se trataba de árboles, sino del conocimiento mismo. Que eso era de lo que se alimentaban ellos y que fue de lo que fueron privados de no volver a comer nunca más. Porque habían comido de otro conocimiento. Que tampoco fue una manzana ni un árbol, sino fue otro conocimiento, ¿no? Entonces, dice Eclesiastés 8:15. Por eso yo elogio la alegría, pues el hombre no tiene debajo del sol ningún bien mayor que comer, beber y alegrarse. Esto es lo que se queda por su duro trabajo en los días de su vida que Jah Elohim le ha dado debajo del sol. Eclesiastés 9, en un poco más adelante, del 7 al 9, dice: anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegría, con corazón alegre, dice, porque tus obras ya son aceptables a Jah Elohim. Dice que en todo tiempo estén blancas tus vestiduras y nunca te falte aceite perfumado sobre la cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vana vida, que Elohim te ha dado bajo el sol. Del sol todos los días de tu vanidad, porque esta es la porción de tu vida y del duro trabajo en que te afanas debajo del sol. O sea, propiamente lo que dice es, lo que hagas, hazlo con alegría, ¿no? Gózate porque es algo que el Señor te ha dado. Y de alguna forma, esto es lo que está sintiendo en este momento Noah. Y esto es una interpretación personal. Acuérdense que cuando estamos estudiando la palabra, interpretamos lo que el Señor nos va dando por revelación, por decirlo así, ¿no? Y es lo que entiendo yo en esta porción. Vamos a ir por partes. Porque les pongo aquí, vamos a ver que esto es lo que precisamente Noah hace. Un día bebió vino y se emborrachó y se quedó desnudo dentro de su carpa. Esto se ha interpretado, es que es una porción complicada, porque se ha interpretado de 58,000 formas. Vamos a intentar hacerlo lo más sobriamente posible, sin fanatismo alguno, intentando que la palabra sea la que nos vaya guiando, ¿vale? Hay varias líneas de interpretación en este pasaje, les pongo yo ahí, ya que el pasaje en sí es confuso y no da mucha información. De hecho, la información que nos da no es del todo clara, porque dice que sembró una viña y después se emborrachó y se quedó desnudo dentro de su casa, o sea, dentro de su carpa, ¿ok? Y les pongo, este tipo de situaciones que la Torah nos presenta es donde nosotros debemos leer entre líneas y empezar a escudriñar la realidad de lo que dice y no dice ahí. La versión Reina Valera, la 60, fíjate, nunca la uso, pero para este tipo de cosas es un poco certera, porque las palabras que ocupa ahí son más acercadas al original. Y bebió del vino y se embriagó, dice, y estaba descubierto, otro pinchito ahí, descubierto en medio de su tienda. O sea que estaba descubierto, en otras versiones dice desnudo, en medio de su tienda. Ya hemos explicado antes que la desnudez no representa ni significa solo el hecho de estar desnudo.
como dijeran los peruanos, calato. No. Cuando se habla de desnudez en las escrituras, no se habla solo de la desnudez física, ni se habla solamente del hecho de estar desnudo. Por eso la Reina Valera me llamó la atención que dice descubierto. No ocupa la palabra desnudo. Y mucho menos cuando hay un sinfín de factores alrededor del texto que deben cavilarse. ¿Ok? Levítico 18, yo creo que ya lo hemos leído algunas veces antes, habla claramente de que la desnudez se refiere Moralidad sexual. al cónyuge. No, a ver, espérame. La desnudez, la inmoralidad sexual se refiere a conocer. Cuando se habla de conocer, ¿ok? O ver o descubrir. Ahí hay, en el 18, no vamos a ir al Levítico 18, lo estoy citando solamente. Esto es muy importante de que lo entendamos porque vamos a poder comprender esto. Dice, Levítico 18 habla claramente que la desnudez se refiere al cónyuge en cuestión. Por eso, ya sea de tu padre, de tu hermano o inclusive de tu hermana, cuando se refiere a la pareja, de un tío o de una tía, y descubrir dicha desnudez, ahí sí significaría intimar sexualmente con dicha persona, ¿no? Con inmoralidad de alguna manera, ¿por qué? Porque lo prohíbe la palabra, ¿no? Entonces, ojo, la desnudez se refiere ¿a quién? Al cónyuge, a la pareja en cuestión de la persona. Y descubrir o ver o probar la desnudez de dicha persona significaría entonces ¿qué? Tener relaciones sexuales con esa persona. ¿Ok? Bajo la línea de pensamiento de que Noah es un hombre íntegro y recto, deberíamos más bien pensar el hecho de que del que se embriagara con vino, más bien era que estaba sumamente gozoso y alegre. ¿Ok? Que estaba completamente lleno de gozo. Ahora, que esto pudiera también incluir el hecho de que el vino hiciera efecto en él y se embriagara, no lo vamos a dejar de lado, porque paralelamente a lo que estamos diciendo, podríamos continuar con ese pensamiento. Se le fueron las copas, vale. Se le fueron los odres, ¿no? De vino, vale. Pero fíjate, les pongo yo aquí, pues una viña o un viñedo en la Biblia es sinónimo de prosperidad y de abundancia, de fruto. Entonces, cuando él dice que sembró una viña, significa que estaba siendo próspero, ¿no? Que había abundancia. Ahora, leímos antes en Eclesiastés refiriéndose al hecho de beber vino como el resultado del fruto, del esfuerzo y del trabajo, como el gozo, ¿ok? Por lo que llama la atención, les digo, es que diga que estaba descubierto o desnudo. Ebrio o no ebrio, borracho o no, con copas o no de más, lo que debería llamar la atención a nosotros en el texto es el hecho de que estaba descubierto o desnudo. ¿Ok? La palabra que Levítico usa para referirse a desnudez es herba, que significa, es el Strong H6172, que significa literalmente desnudez, indecencia o inmundicia. ¿Ok? Mientras que en Bereshit aparece la palabra galá, es el Strong H1540, y tiene como raíz primaria, ojo, escucha esto, desnudar, como si fuese un sinónimo de herba. ¿Ok? Y dice que específicamente en un sentido deshonroso, está hablando del mismo sentido. Como cuando en español hablamos con dos palabras de una misma cuestión, ¿no? Cuando dice arremetió contra él, los que no entienden arremeter tendrán que escuchar otra palabra que no saben qué es arremeter. Y entonces será que fue contra, ¿no? Pero aunque son dos palabras totalmente distintas, que tienen inclusive sí, pero ¿cómo se llama la etimología? Una etimología distinta a estas dos palabras, las dos palabras se están refiriendo a la misma cosa. Galá, fíjate, tiene como raíz primaria desnudar, y dice que específicamente en un sentido deshonroso, pero también significa, y aquí es donde yo dije, aquí, como decimos en México, la burra torció el rabo, dice, ¿no? Significa descubrir o conocer.
Entonces, fíjate, estas mismas expresiones son usadas para referirse a actos sexuales. ¿No? Entonces, cuando dice que él está descubierto o desnudo en su tienda, ¿a qué se refiere? Él está conociendo su desnudez. ¿Cuál es su desnudez? ¿Su esposa? ¿No? ¿Hay pecado en ello? ¿Nada? ¿No? El texto dice que a raíz de que su hijo vio la de Can, él lo maldice. Ahora vamos, por ahí vamos a ir. Vamos a ver qué es lo que sucedió en ese momento. Porque he escuchado, cuando lees de esto, cada aberración hasta de homosexualidad, ¿no? Se habla. Vas a ver ahorita. Entonces, se referiría entonces a que Noah está descubriendo ¿qué? Su propia desnudez. ¿No? Por eso está desnudo o sea, si lo viéramos en el idioma o en la manera en cómo se está expresando, estaría diciendo que él está dentro con su esposa. ¿Ok? Siguiendo la línea de Levítico 18, esto significa que Noah tuvo relaciones con su esposa. Bien, todo bien. Hasta ahí no hay pecado. Aunque lo hubiera hecho cayéndose de borracho o de borrachos. ¿No? Muy probablemente también él y su mujer. Eso es algo que yo he venido desde que empezamos a enseñar esto hace muchísimos años, esa misma línea, ¿no? Igual no estaba solo él en el hecho de haber bebido. Y esto te nos va a dar luz para otras cosas que vamos a ir viendo, ¿no? Hasta ahí, les pongo yo aquí, no hay pecado alguno, ni nada que perseguir. Inclusive, no ha perdido Noah el hecho de ser un hombre hallado recto a los ojos de Adonai. Nada. Él está haciendo lo que cualquier hombre casado haría, ¿no? El problema viene después. Cuando en el verso 18 de nuestro texto base, en el capítulo 9, son presentados los hijos de Noah y se presenta a Ham, o a Cam, y se menciona que él será el padre de Canaán, como algo que sucederá en el futuro, pero es curioso que se mencione así, antes, pues no está nos está dando, les pongo yo aquí, un precedente de que algo va a suceder que tiene relación con este hijo. ¿Ok? Entonces, en el 22 dice, Ham, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo, y aquí es donde nosotros debemos empezar a entender lo que sucedió. Ham, el padre de Canaán, ojo, el que será el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y salió a contárselo a sus dos hermanos. ¿Qué está diciendo? Si hemos llegado a la conclusión que mirar la desnudez o conocer la desnudez, inclusive con las palabras diferentes, porque a mí me exhortó un poco cuando yo escuché a alguien hace tiempo que dijo, no, pero son palabras distintas. La palabra que se ocupa aquí no es de macacá, por eso no significa eso. Pero ya cuando te vas a la profundidad de ver lo que significa cada palabra, te das cuenta que son sinónimos en realidad lo que está sucediendo ahí, ¿no? En este versículo entonces podemos ver con claridad las cosas. Ham vuelve a ser presentado como el padre de Canaán, ¿sí? Para apuntalar lo que ya estamos, o lo que habíamos leído antes, ¿no? La palabra usada para vio a su padre es la palabra ra. Y fíjate, dice, el Strong dice, es el H7200, dice, raíz primaria de ver literalmente o figurativamente con numerosas aplicaciones, entre ellas, descubrir. Hombre, claro. Y entre ellas está descubrir, gozar y gustar. Entonces ya tenemos que empezar a imaginar lo que está sucediendo aquí. Siguen siendo estos sinónimos de la misma palabra, ¿no? De descubrir, como ya vimos antes. Canaán descubrió la desnudez de su padre. La Nueva Traducción Viviente lo dice literal, tal cual, no tiene pelos en la lengua. Me encanta por eso en esa versión lo que dice ahí. Dice, no deshonres a tu padre teniendo relaciones sexuales con tu madre, en el Levítico 18, ¿no? Ella es tu madre, no debes tener relaciones sexuales con ella. Y si tú vas en otras versiones dice, no verás la desnudez de tu padre. Entonces, en nuestro texto dice que Cam miró la desnudez de su padre. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? La implicación de que cada uno, perdón, la implicación, sí, de que Ham es el padre de Canaán, ¿no?
evidencia, ¿no?, claramente que Ham hizo ¿qué? ¿De dónde proviene Kenán? ¿Por qué está incluido dentro de toda esta ecuación Kenán? Porque estuvo con su madre. Claro, Ham se acostó con su madre. Como Rubén. Bueno, sí. O se Bueno, aprovecharía. no, porque Rubén se acostó con una concubina de su padre, pero no era su madre directamente. Aquí sí es su madre biológica con la que se está acostando, que también Levítico 18 no lo permite. Lo prohíbe con la mujer de su padre, aunque no sea tu madre. Claro. ¿Ok? No era la desnudez de la mujer de tu padre. Entonces, el hecho de que Cam sea el padre de Kenán está íntimamente relacionado a que descubriera o viera la desnudez de Noah. Y esto es tener relaciones... Una sola carne, ¿no? Claro. Al ver la desnudez de su madre, vio como si fuera que viera también la de Noah. No, Una carne, en ¿no? realidad lo que sucedió es que acuérdate que la palabra desnudez significa el cónyuge. Sí, Entonces hubo un incesto. Su hijo se acostó con su madre. O se aprovechó. Pero la pregunta Espérame. es ¿por qué si no estaba borracho? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué qué? La pregunta sería ¿por qué hizo eso, en este caso Cam, si él no estaba borracho ni nada? Aprovechó la desnudez. ¿Por qué? Tenía su mujer. ¿Cuál Fíjate. el objetivo o qué es lo que pensaba él? Aquí vamos, hacer? aquí vamos, aquí vamos. ¿Para qué, digamos? Pero, ¿por qué si fue la desnudez de él, Ajá. de la madre, dice que del padre? ¿Por No, qué no. son solo uno? No, a ver, acuérdate que siempre... Sí, bueno, claro, por eso se refiere... Ya te entendí. Claro, cuando dice que la desnudez del hombre, ¿no? Cuando dice de la desnudez del hombre, es la cónyuge, es su cónyuge, claro, es porque son una sola carne. Claro. Exactamente. No menciona a la madre en ningún lado, más la desnudez de su padre. Claro. Es porque una sola carne. Sí, exactamente. Y él tiene relaciones sexuales no con Noah, pero como muchos se atreven inclusive a decir aberrantemente, ¿no? Sino con su Y madre. es una misma carne. Exactamente. Fíjate nada más, eso es lo terrible del incesto, Claro. ¿no? Entonces, fíjate, les pongo yo aquí. Tal vez inclusive hasta el mismo Ham, por lo cual toma esta inusual y desproporcionada actitud de violar a su madre, ¿no? Es que igual y él también está con los efectos del vino. ¿Quién sabe eso? No podemos saberlo. O simplemente la concupiscencia de él es tal que al ver a su madre y a su padre desnudos en su propia tienda, tal vez borrachos, él toma la actitud de ir y acostarse con su madre. Ahora, ¿por qué pienso que igual y estaba ebrio también? Porque, ¿qué hace él? Después de eso, ¿qué hace? No se va. Lo peor es que no se va. Lo peor es que sale de la tienda y ¿qué hace? Llama a sus hermanos. Le va y le cuenta a sus hermanos. Para que se asocie con ellos. O ellos se asocien con él. ¿No? Fíjate, les pongo yo aquí como nota. De hecho, Levítico 18, en el verso 3, Adonai, hablando al pueblo de Israel por medio de Moshe, le dice lo siguiente: no deben copiar las prácticas de la tierra de Misraim. Escucha esto, Escucha esto, de Egipto. Pero fíjate lo que dice después: donde habitaron, ni de la tierra de Canaán, donde les estoy llevando, ni sigan las leyes de ellos. ¿Por qué Dios les instruye que no sigan ni siquiera tampoco, mucho tiempo después de Noah, claro, las costumbres de los kenanitas? Porque el pueblo de Canaán se torció de igual forma que su precedente o su antecesor, ¿no? Y tenían prácticas de este tipo. Esas eran las prácticas que los cananitas hacían. El incesto, los hermanos con las hermanas y cosas por el estilo, ¿me entiendes? Los kenanitas se distinguían por estas aberrantes prácticas, les pongo. Resultado de provenir ¿de qué? De un incesto. El propio Ibn Ezra, que es un comentarista muy reconocido del mundo judío, ¿no? Un sabio del mundo judío, sugiere que no es la burla a la desnudez de Noah la falta de Ham, porque muchos aseguran que como se burló de su padre desnudo, eso fue suficiente para recibir una maldición como la que recibía no él, sino su hijo.
¿De qué me hablas? ¿De dónde salió eso? ¿Me entiendes? Es desproporcionado. Igual de desproporcionado que fue la actitud de Cam o de Ham, ¿no? Lo que dice ahí el propio Ben Ezra es que esto tiene que ver con un acto sexual abominable que la Torah deja encubierto. Que no es literal y que tienes que entenderlo, ¿no? Que tienes que interpretar. Lo más terrible e increíble, ¿no? Y esta es una de las razones por la que podríamos pensar que también él hubiera bebido, es que sale y se lo cuenta a sus hermanos. O sea, estamos hablando del hombre que tuvo a unos hijos. Este hombre predicó por 100 años de justicia, de arrepentimiento, y sus hijos con él escuchándole. Ellos participaron con él en la construcción del arca. Ellos fueron parte del proyecto que Hashem había puesto para salvarlos. Mira, yo en alguna ocasión, ya me puse yo a alucinar, ¿no? Ya empiezo a pensar de todo, ¿no? Ya a proyectar así lo que la mente te da. No, ya sé qué pasó. Lo que pasó es que ¿de dónde salió la esposa de Cam? Pues igual era una de las paganas de aquellos días, que estaba bien torcida su mente, que sus padres igual le habían enseñado puras cosas perversas, y ella le instruyó. Hermano, perdón, este tema que usted está contando, o sea, que me crea mucha confusión. Claro. Porque antes de Génesis no estaba Levítico, no estaban reguladas las leyes. Entonces, ya tenemos en el mismo Génesis que Sara y Abraham eran hermanos, pero es que si nos remontamos antes, la creación, ¿cómo la íbamos a tener si no era a través de dos hermanos? Sí, de los hermanos, pero no de los padres con los hijos. Cosa que es completamente distinta. Porque yo sí podría pensar, y es natural, que los hermanos y los primos, de hecho si tú te das cuenta, después viene la ley levítica, y lo único que permite después es los primos. Entre primos se pueden casar. Sí, de hecho, entre primos se pueden casar en la ley levítica, pero no entre hermanos. Pero antes de venir la ley levítica, entre hermanos no estaba mal visto que se casaran, porque si no, ¿de qué forma podría haberse poblado la tierra? Pero de eso a que Eva hubiera tenido relaciones sexuales con sus propios hijos para poblar la tierra, hay una diferencia abismal. A lo mismo que aquí Cam con su madre. Por eso es que vamos a ver lo que sucede ahorita, ¿ok? Pero Sem y Jafet o Jefet tomaron una capa, y esto no es literal. Es que a veces lo plantean así literalmente, y de hecho yo he visto hasta en películas y series que ahí van los hermanos con una capa, ¿no? Hacia atrás haciendo como que no, para no verle. No. Se lo pusieron en los hombros y caminando de espaldas cubrieron la desnudez de su padre, caminando de espaldas. ¿Qué nos tendría que decir esto a nosotros? Que ellos no caminaron hacia el mismo sentido que caminó Cam, sino caminaron en contra de lo que Cam caminó. O sea, no se asociaron con el pecado de Cam. Como iban mirando para otro lado, no vieron a su padre desnudo. Claro, ellos no caminaron por el camino que Cam caminó, que fue ir y acostarse con su madre, sino que por lo contrario, ¿no? Ellos no se asociaron con el pecado de Cam, sino que hicieron lo contrario. Le dieron la espalda y anduvieron, ¿no? Acuérdense, lo que significa metanoia, que es arrepentimiento en griego, es literalmente dar 180 grados y caminar al revés, y darle la espalda al camino que venías caminando. Eso es el verdadero arrepentimiento, porque das la espalda al camino que tenías y caminas en otra dirección. Que eso es lo que ellos vienen haciendo, ¿no? Sino que por el contrario, honraron a su padre y a su madre, no participando de dicha aberración. Cuando Noah se despertó de la borrachera y supo lo que había hecho su hijo menor, dijo: es que, hombre, maldecir hacia tu hijo solo porque te vio desnudo y porque te burla, ¡ay, mi papá estaba bien borracho! ¡Ah! Hombre, eso de que habla, este es proporcionado y loco, ¿no? Degradado será Canaán. Ahora, ¿por qué maldice al hijo de Cam o de Ham? ¿Por qué dice, maldito será Canaán? El más bajo de los esclavos será para sus hermanos. Lo degrada hasta el punto no de ser su siervo, sino su esclavo. Ahora les pongo aquí, podemos entender por qué es que Noah arremete contra el fruto del incesto. Esa es la realidad, ¿no? Porque de nada serviría maldecir a Can.
el fruto, hay un fruto de esto, ¿no? Y es Kenán. Y por eso es que arremete en contra del fruto de este hijo que es un incesto, ¿no? El 26 dice, y añadió, bendito sea Hashem Elohim de Sem, que Kenán sea su esclavo, dice. Exalta, y fíjate, dice, bendito sea Hashem Elohim de Sem. Esto es muy curioso porque está exaltando al hijo, pero sin dejar de exaltar al padre, ¿te das cuenta? O sea, al Señor, a Hashem. O sea, está exaltando la actitud de su hijo porque fue obediente ¿a quién? A Hashem, ¿no? Al no haberse asociado con el pecado. Que Elohim extienda a Jafet extensión y que habite en las carpas de Sem. Otro pinchito, ¿eh? El que Jafet habite en las carpas de Sem tiene en el futuro mucho sentido. Y que Kenán sea esclavo de ellos. Hombre, estamos viendo ya esto ya, Éxodo, ¿no? O posterior al Éxodo, ¿no? Ya cuando el pueblo de Israel, ¿qué fue la tierra que tomó? Canaán, ¿no? Y destruyó y mató y esclavizó ¿a quiénes? A los cananeos. Hay una leyenda por ahí que dicen que a raíz de la maldición de Can es que los negros fueron esclavos por tantos años. Hombre, nada. Es una leyenda, no digo que... Hombre, sí. Nada. ¿Hay algo de cierto en eso? Hombre, no, porque entonces tendremos que pensar de ¿cómo le llamaban? Que también es otra cosa aberrante, la supremacía aria, ¿no? ¿Quiénes eran los arios? Los de Jafet, ¿no? Y pues ahí no fue, porque Jafet dice que vivirá en las tiendas de Sem, o sea que estará por debajo de Sem también. Ahorita vamos a ver, al final vamos a ver un poquito de esto, pero no tiene nada que ver, ¿ok? Nada. Es una leyenda urbana como las que hemos estado leyendo de parte del pueblo judío, ¿no? Noah no solo maldice a Kenán, condenándolo a la desgracia, sino que exalta a sus hermanos que sí fueron fieles a Hashem, no corrompiéndose al igual que su hermano Cam. Ahora bien, les pongo yo aquí y hago una pregunta. ¿Tú crees que Noah maldecirá a su futuro nieto solo por causa de que el padre de ese nieto se burlara de él? Hombre, esto es tan claro, ¿no? Sería tan aberrante como lo quiso Ham, ¿no? O sea, tan loco y desproporcionador como lo mismo quiso Ham, ¿no? Noah vivió después del diluvio 350 años. Y todos los días de Noah sumaron 950 años y entonces murió. Hombre, 950 años, ¿eh? Más que el propio Adán, ¿eh? Adán vivió 930, ¿eh? Y se aventó 950 años. No había dulce. Sí, no exactamente, no había azúcar refinada, ¿eh? Y por eso vivió tantos años. Cuando miramos... Sí, ni transgénicos, ni nada de las cochinadas que hoy en día y que comemos y que no nos hace llegar ni a los 70, ¿no? Cuando miramos la maldición y las bendiciones que Noah profiere a sus hijos y nieto, no podemos dejar de pensar en lo que el futuro sucederá con el pueblo de Canaán, ¿no? Aquí vamos a sacar varios de los pinchitos que pusimos durante el estudio. De hecho, Canaán será conquistado en el futuro por los descendientes de Sem. ¿Ok? Los semitas, liberados de la esclavitud de Misraim por Elohim mismo, ¿qué hacen? Conquistan Canaán, ¿no? Cumpliéndose así las bendiciones proféticas que de algún modo Noah le dice a Sem y a Jafet. Como dato muy curioso, ya para terminar, fíjate, a todo esto es que el único pueblo que los israelitas nunca pudieron expulsar de Canaán, ¿se acuerdan cuáles fueron? ¿Cuál es el dolor de muelas de Israel todo el tiempo? Los filisteos. Los filisteos, los peleshitas. Los peleshitas es lo mismo, los filisteos y los peleshitas son lo mismo. No, lo que pasa es que, ojo, los palestinos que actualmente viven en Palestina hoy no son los palestinos de los filisteos. Porque acuérdense que cuando vino el tiempo de que fueron llevados a Babilonia, los babilonios trajeron gente para habitar en esa tierra, que nada tiene que ver con los peleshitas anteriores. Por eso los peleshitas de hoy no dicen nosotros somos peleshitas.
O sea, somos palestinos, pero no somos filisteos. ¿Ok? Ahora, fíjate. Dice, les pongo yo aquí. Los filisteos permanecieron en Canaán, no porque Hashem no podría haberlos expulsado, sino porque en su voluntad así lo permitió. Cuando me dio la tarea, me hice la tarea de investigar el origen de este pueblo, el origen de los peleshitas o de los filisteos no es la tierra de Canaán. Te sorprendería saber cuál es el origen de este pueblo. Ellos son, no son, ¿perdón? ¿Dijeron algo? No. Bueno. Es el otro hijo que no me acuerdo su nombre. Sí, claro, es que es de Jafet, ¿no? Ok. Jafet, ¿se acuerdan dónde dijimos que provenía? Mira, qué bien, ¿eh? Está Naomi, está en todo, ¿eh? Agarró la onda luego. El origen de este pueblo es una tierra de Canaán. Ellos no son descendientes de Canaán, sino de Jafet. Pues es un pueblo que migró del Mediterráneo. De hecho, dicen que es por ahí de la isla de Creta, ¿no? De hecho, cuando tú investigas, ves que los propios egipcios o misritas tuvieron fuertes contiendas con ellos, y ellos decían los peleshitas, que eran un pueblo que venía de Creta. ¿Que esto es qué? Grecia. ¿Y Grecia es qué? Europa. Entonces, los filisteos son descendientes ¿de quién? De europeos. ¿Y los europeos son descendientes de quién? De Jafet. Entonces, ¿no? Si recordamos la bendición de Noah, esto toma mucho más sentido. Y ahí está otro pinchito que tenemos que quitar. Que Elohim extienda a Jafet, ¿no? Extensión, y que habite en las carpas de Sem. O sea que viviría bajo Sem. Y que Canaán sea esclavo de ellos. Porque inclusive los filisteos también esclavizaron a la gente de Canaán, o los cananeos. Tiene sentido en cierto modo, porque Abraham y el rey de los filisteos, y David también, alguna vez que ha ido para allá, y tú dices, pero ¿qué hace de David allá en el rey de los filisteos? Claro. O Abraham comprándoles tierras o los de qué, ¿no? Dice, no, pues claro, son descendientes de los reyes, son primos. Claro, bueno, sí son primos hermanos, por decirlo así, pero si te das cuenta, entre ellos nunca hubo ni los conflictos, ni las maldiciones, ni nada de lo que hubo con Canaán. Porque con Canaán fue arrasador. Absoluto. La orden de Dios era ¿qué? Desaparezcanlos, ¿no? De hecho, muchas de las desobediencias de Shaul fue por no haber hecho caso, ¿no? A las órdenes de lo que el Señor le había indicado. Entonces, tal y como fue, al final, fue así, ¿no? Todo lo que había dicho Noah en esas bendiciones y en esas maldiciones se cumplió. Amén. Entonces, Baruch Hashem, que podemos escudriñar la bendita Torah y que podemos llegar a estas conclusiones. Es muy importante poder tener claro y aterrizarlo, ¿no? Porque a mí algo que me gusta mucho es aterrizar esto a nivel de cancha. Claro, porque cuando lo leemos pasamos así por las páginas, brum, ¿no? Si tuviéramos la Biblia pasamos una tras otra y nos damos cuenta que pasaron 100 años en medio de todo esto. El tiempo, las condiciones y las cosas, hay que observarlas para poder comprenderlas. Amén. Nos vamos a acabar aquí. Baruch Hashem. Shabbat Shalom, todavía hay luz, mira, si terminamos todavía el Shabbat. Y pues les mandamos un abrazo a todos a la distancia. Hermanos, Shabbat Shalom.